Vamos a dar lectura, vamos a orar y luego continuamos. Mateo 4, versículo 1 al 11, si lo encontró, respóndame con un amén, por favor. Amén. Como título, la versión 1960 nos dice Tentación de Jesús y nos enseña y nos dice el relato. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces Jesús le respondió, versículo 7, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí llegaron ángeles y le servían. Señor, agradecemos tu palabra, la lectura de tu palabra santa, tu palabra, Señor, que nos alimenta, nos conduce hacia tu voluntad. Señor, alumbra nuestro camino, nos da el entendimiento. Señor, nos fortalece. Señor, nos exhorta. Señor, nos cambia la manera de pensar. Señor, tu palabra tiene poder por sí sola. Ella penetra hasta lo más profundo, Señor, y reconoce las intenciones de nuestro corazón. Te rogamos, Señor, en esta mañana, una vez más, Señor, con humildad, pidiéndote tu compañía, Señor, que nos ayudes a escuchar de tu palabra, que nos ayudes a hablar de tu palabra. Señor, seas vos, por medio de tu preciosa palabra, llegando a la vida de cada uno de nuestros corazones, con la porción justa, Señor, de cada uno, que cada uno necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Acabamos de leer nuevamente un relato que lo venimos tratando ya. Hoy justamente sería la cuarta vez, aunque sería la tercera parte que hablamos de la victoria de Jesús ante la tentación, ante el maligno. Ustedes recordarán que en uno de los relatos yo les mencionaba que una de las traducciones un poco más actuales, cuando Jesús le enseña a orar o habla acerca de la oración, dice: no nos metas en tentación y líbranos del maligno. Y eso está totalmente relacionado, la tentación, con el maligno, con el tentador, como mencionaba acá el versículo 3, es decir, con el diablo. Y Jesús nos enseñó a nosotros a orar de esa manera, y nosotros hoy vamos a ver la tercera parte de lo que llamamos esta sesión, así por darle un nombre, ¿no?, acerca de lo que es la tentación de Jesús. Le pondremos fin a este relato bíblico. Esta será una cuarta vez que hablamos del mismo evento. Ya hemos hablado del ayuno, de la oración, de la importancia que eso corresponde a nuestras vidas, que lo que hizo Jesús. Hablamos también de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar algo acerca del Espíritu Santo, como nos menciona el primer versículo del capítulo 4, que nos habla acerca del Espíritu Santo. Es importante entender que Jesús se enfrenta con Satanás después de su bautismo. Es decir, que en el capítulo 3, el versículo 13 en adelante, nos dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y como les mencionaba la semana pasada, hay una intencionalidad detrás de estos sermones, y es que cada creyente, y yo lo puse como 3 puntos, cada uno de nosotros podamos desarrollar lo que Dios ya ha puesto en nuestras vidas, podamos imitarlo a Jesús frente a su tentación y frente a Satanás, porque Él se enfrentó con la tentación, con Satanás, pero a la vez la intención también es que nosotros, como hijos de Dios, podamos cultivar una vida de crecimiento
por medio de los mismos recursos y los mismos elementos que utilizó o que estaban con Jesús, que Jesús tenía en su corazón, en lo que respecta en los 11 versículos que leemos. Y como puntapié inicial y como cada vez que hablamos, yo voy a mencionar una vez más un argumento más añadido a lo que ya hemos escuchado o oído, de por qué es tan importante estudiar o reflexionar acerca de estos versículos. En el argumento, para poder mencionarle, pensaba que enfrentar la tentación no es algo que debemos llevarlo a la ligera. Muchas veces pensamos, bueno, pasa esto, me pasa. Sin embargo, tenemos que tener la conciencia que el caer en tentación es darle lugar al enemigo, es pecar, es fallarle a Dios. Entonces, al enfrentar la tentación, nosotros, como hijos de Dios, no debemos llevarlo así, algo a la ligera, algo que es sustancial, algo que no le damos importancia, sino que tenemos que tener en claro que esto es algo que nos ocurre absolutamente a todos, desde la persona que le está hablando a tal vez la persona que recién se convirtió al Señor. Todos somos tentados. Y la palabra de Dios en 2 Corintios 2:11 nos enseña y nos dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Parte de sus maquinaciones son las tentaciones, es decir, que no debemos ignorarlas. Por eso le decía que no debemos tomar con ligereza, porque si las ignoramos, dice la palabra en 2 Corintios 2:11, que Satanás sacará ventaja de nosotros. Él de alguna u otra manera puede observarnos y mirarnos, saber nuestros puntos débiles, y en todas sus maquinaciones, nosotros al ignorarlas, al no tenerlas presentes, al pensar que no pasa nada, Satanás saca ventaja con nosotros. Y nosotros al centrarnos en Jesús y en su tentación, entonces podemos decir que Él tampoco la pasó por alto así a la ligera. Fíjense que Él estuvo 40 noches, 40 días en ayuno. Él sabía bien a quién se enfrentaba, Él sabía bien frente a quién estaba y Él sabía bien de las maquinaciones del enemigo. Cuando hablo de maquinaciones me refiero a estrategias que el enemigo utiliza, de las ventajas que Él quiere agarrarse o traer a luz. En una de las primeras exposiciones que hicimos, yo les hablaba que justo cuando tuvo hambre, le ofrece y le dice: convertí las piedras en pan si tenés hambre. La oportunidad y la estrategia que utiliza Satanás es para hacernos caer en tentación. Por eso Jesús sí sabía contra quién estaba enfrentándose, sobre las estrategias que Él pudo mostrarle para hacerlo caer en tentación. Por eso es importante que no lo tomemos con ligereza. Y a pesar, y voy a mencionar algo que ya hablamos, a pesar de que Jesús se encontraba físicamente debilitado, como cualquier persona que está 40 días sin comer, en ayuno, en oración, 40 noches, Él se encontraba debilitado físicamente, pero interiormente estaba totalmente fortalecido. Y vemos por qué Él salió en victoria en estas tentaciones que el enemigo le puso. Él salió fortalecido por medio de lo que ya hemos visto: el ayuno, oración, por la palabra de Dios en su boca, porque Él respondió acerca de la palabra de Dios, y porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Ya hablamos de la oración, ya hablamos del ayuno, hablamos muchísimo tramo de la intimidad con Dios, hablamos muchísimo también acerca de lo que es la palabra de Dios, lo que hace en nuestras vidas. Y hoy hablaremos acerca de lo que respecta a lo que nos enseña verdaderamente el versículo que nos dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Vamos a responder la pregunta que hicimos constantemente: ¿puede un creyente ser tentado? Sí, puede un creyente ser tentado. ¿Es posible entonces vencer la tentación? Claro que sí, es posible. Primeramente porque tenemos el ejemplo de Jesús, y hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, y la ayuda de Dios también es importante cuando nosotros vencemos la tentación. Jesús es nuestro ejemplo. Él fue victorioso, Él salió victorioso de este asunto, pero
él salió victorioso también porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y esto nos mencionan los otros relatos paralelos, tanto Marcos como Lucas. En uno nos dice que fue lleno del Espíritu Santo y el otro nos dice algo importante, que fue impulsado por el Espíritu Santo hacia el desierto. Evidentemente Jesús antes de su ministerio debía sobrellevar esta situación fea, difícil en su vida, pero sí la palabra de Dios nos las ha dejado para que nosotros la podamos tomar como ejemplo. Y para hablar acerca del tema en cuestión, del Espíritu Santo, y nos vamos a centrar en eso, quisiera darle algunos fundamentos bíblicos de lo que nos enseña la Biblia, de lo que nos dice, de lo que nos habla, y después algunos elementos prácticos para que nosotros podamos ver por medio de la Biblia lo que el Espíritu Santo desea hacer en nosotros, en nuestras vidas. Y después vamos a ver también unos resultados que nos van a mencionar también la misma palabra. Todo lo que vamos a hacer está mencionado en la Biblia, tal vez en algunos versículos lo buscaremos, en otras ocasión los leeré, pero estará aquí basado en la Biblia. Y para comenzar, quisiera hacer una importante diferencia, tal vez doctrinal o tal vez mal enseñada o tal vez de alguna otra manera que no la comprendemos. Y la diferencia existe entre la morada del Espíritu Santo y por otro lado vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Si bien está el Espíritu Santo en ambas, una cosa es la morada sobre el creyente y otra cosa es la llenura en el creyente. La morada del Espíritu Santo viene a nuestras vidas o ocurre en realidad cuando usted se convirtió al Señor. En ese mismo momento que llegamos al Señor, que nos arrepentimos de la vieja vida que teníamos, de la vieja manera de vivir, y aceptamos en arrepentimiento, en fe, el señorío de Cristo, en ese mismo momento la palabra de Dios nos menciona que viene a morar el Espíritu Santo en nuestras vidas. De cierta manera, Él viene a sellarnos para el día de la redención. Es una morada constante, es una morada diaria y es una morada eterna. Es decir, que esa morada del Espíritu Santo al momento que usted se convirtió, Él vino a morar para estar con usted todos los días, todas las noches, en todo tiempo y en todo momento. Es una morada que podemos identificarla en nosotros, en esos pequeños síntomas de cuando estamos en las tentaciones o ante las tentaciones o por caer en pecado, ese síntoma que viene a la mente, hasta acá. Esa voz, ese susurro a nuestra conciencia de hacernos entender de que algo está ocurriendo. De cierta forma, cuando el motor nuestro que está en santidad, que está trabajando para vivir en santidad, se apaga. A mí me hace reír a veces Rafa, mi hijo, que nosotros en casa tenemos un auto ya de 20 y pico de años. Y esos autos, cuando usted se sube adentro del auto, hace más ruido adentro que afuera. Y cada vez que llegamos a un lugar y Rafael está despierto y yo paro el motor, Rafael hace De cierta manera, si lo relacionamos, es cuando el motor de lo que estamos realizando, de nuestra santidad, de nuestro deseo de agradarle a Dios, se apaga. Es eso que viene cuando lo que estamos haciendo para el Señor se comienza a apagar. Hay siempre una alerta, un llamado de atención del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Él vino a sellarnos para siempre. Es una morada que está en usted, está en mí. Y es importante entender que es eterna esa morada. No es que el Espíritu Santo está un rato con nosotros, después se va, después viene, después se va. No, es una morada eterna. No es que Él vino y a veces se fue, o a veces parece que sí lo tengo, a veces parece que no lo tengo. Bueno, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña algo totalmente distinto. Efesios 1:13, versículo
versículos 13 y 14 dice, en él también ustedes, hablándole a los hermanos, cuando escucharon el mensaje de la verdad, fíjese, la fe viene por el oír. ¿Cómo se cumple la palabra? Cuando escucharon el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y le creyeron. Es decir, yo escucho, yo creo, dice que fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo, que ha sido prometido. Hablando del Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Es ese sello que viene a marcarnos, a darnos una identidad espiritual que, si lo pudiésemos ilustrar, sería como que el Señor mirara desde el cielo hacia toda la humanidad y está su sello identificándose o tildándose, y Él puede reconocer a sus hijos. Es como cuando nosotros miramos en una noche oscura todas las estrellas y reconocemos y miramos las estrellas. Bueno, Él precisamente nos mira de una manera identificable, que nos puede identificar por medio de ese sello. Y ese sello dice, según Efesios, que nos garantiza una herencia con Él hasta que Él venga a buscar a su pueblo. Entonces podemos decir que la morada del Espíritu Santo es perpetua. Mientras estemos en esta tierra es constante. Él no se va, Él no viene, Él no está, a veces sí, a veces no. No es porque yo leo la palabra como que tengo más del Espíritu. No, para nada. Jesucristo dijo en Juan 14:16, San Juan, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Hermanos, si usted es un creyente verdadero y entregó su corazón al Señor, el Espíritu Santo está morando en usted. El Espíritu Santo está morando en usted y a todos nos dio de una misma medida, quitando un poco lo que les mencionaba recién, tal vez de falsas enseñanzas o cosas que no hemos comprendido de una manera correcta, que puede pasar, por supuesto. El Espíritu Santo, y todo creyente tiene al Espíritu Santo en la misma medida. El Espíritu Santo viene en toda su plenitud a morar en nuestros corazones, en nuestras vidas. No es que algunos tienen más y otros tienen menos del Espíritu Santo. Porque a veces pensamos que la persona súper ungida es la que, no, esa persona tiene más del Espíritu Santo. No, para nada. Podemos pensar también que nuestro pastor Pablo puede tener más del Espíritu Santo. Él tiene la misma medida que el Señor le dio a él, nos la ha dado a cada uno de nosotros. Y eso es importante comprenderlo, porque bíblicamente no existe la idea de que algunos tienen mayor medida o menor medida. Sería un Dios totalmente imparcial, totalmente seleccionador. A algunos les dio más, a otros menos, para nada. La plenitud del Espíritu Santo habita en la vida de todo creyente. Habita en la vida. No es que algunos tienen mayor o menor dosis del Espíritu Santo, para nada. Esa morada es perpetua. Esa morada es verdadera. Esa morada es para siempre. Todo creyente que se convirtió al Señor y tiene al Espíritu Santo, el día de la redención, como nos menciona Efesios, el Señor nos va a llevar y vamos a estar con Él, porque ya hemos sido sellados por su Espíritu. Por un lado, lo que respecta a la morada, y por otro lado, quisiera hablarles algo acerca de lo que nos habla la palabra de ser llenos del Espíritu. Y acá me voy a detener también un tiempito interesante para poder comprender el alcance de lo que nos enseña la palabra. Y si usted me quiere acompañar, busquen su Biblia, por favor, Efesios 5, que nos habla acerca de esto. Y creo que es el versículo más interesante y adecuado para hablar sobre el ser llenos del Espíritu Santo.
porque respecto al ser llenos, la Biblia nos lo manda por mandato divino. Y es un mandamiento, no es una opinión del apóstol, no es una sugerencia, no, es un mandato divino para que nosotros podamos ser obedientes. Y vamos a hablar justamente de llenos del Espíritu, porque Jesús fue lleno del Espíritu. Como le decía en Lucas y en Marcos, nos enseña que fue lleno y fue impulsado. Y vamos a entender estas dos palabras importantes para comprender lo que nos enseña en Efesios capítulo 5, el verso 18, que es el que vamos a hacer foco, pero quisiera mostrarles que en este capítulo el autor lo que nos enseña es a ser imitadores de Dios y nos da distintas, de alguna u otra manera, consejos para que podamos parecernos cada día más a Cristo, de andar en amor, de no engañar, de no participar en cosas extrañas, de no participar en cosas que está mencionando las tinieblas, que no corresponden a nosotros que somos luz, y luego nos enseña y nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. 5:18, Efesios nos dice: no os embriaguéis con vino, con el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ese versículo por ahora: no os embriaguéis con vino, con el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y aquí es un mandato, aquí es un modo imperativo. Si estudiésemos un poco más profundo la palabra, eso está escrito en el griego, y tiene dos modos: un modo imperativo, que es un modo de mandato, de esto hay que hacerlo, esto es un mandamiento, y un modo presente también, que a pesar de que fue escrito hace años, es como que hoy nosotros lo podemos leer y podemos aplicarlo a nuestras vidas. Un mandato el cual, si no cumplimos, estamos siendo desobedientes, y un modo presente que comunica o da la idea de que esto debe ser algo continuo, esto debe ser algo permanente, y esto debe ser algo repetitivo en la vida del creyente, el ser llenos de su Espíritu. Y fíjese que utiliza un importante contraste, porque ¿qué tiene que ver una persona ebria, una persona borracha, podemos decir, respecto a lo que nos enseña luego de ser llenos? Y el contraste que utiliza, que no os embriaguéis con vino, nos da la idea de que una persona que está ebria está totalmente controlada y está totalmente dominada por los efectos del alcohol. De modo que todo lo que esa persona realiza en ese estado de embriaguez está fuera de su comportamiento normal. ¿Por qué? Porque el que lo controla a ella es el alcohol. Una persona pasada de vino, utilizando acá el versículo, lo que hace es que el vino empieza a dominar a esa persona. Hay disolución, nos da la idea de que hay un descontrol, de que no hay un orden en su vida, de que no hay un pensamiento sensato, de que no hay un caminar sensato, de que no hay acciones sensatas. Eso es de alguna u otra manera lo que produce el efecto del alcohol, el efecto del vino. Inclusive, si fuésemos un poco más profundo, él está hablando acerca de un contexto cultural donde las personas que buscaban a otros dioses paganos, para encontrarse con esos dioses paganos, ellos se embriagaban y tenían ahí ciertos éxtasis o se buscaban. Por eso él hace esa referencia que considero importante que la sepa para entender el contexto indicado, lo que nos enseña. Entonces nos da la idea de que una persona que está, que en su cuerpo hay vino, está totalmente controlada. Entonces nos dice: no hagan esto, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, entendiendo la idea del versículo, lo que nos dice es que vivamos y seamos llenos del Espíritu. En otras palabras, que estemos bajo su control, que estemos bajo el gobierno del Espíritu, que estemos bajo su dirección, que estemos bajo su voluntad.
que estemos bajo la guía del Espíritu. Eso es lo que nos enseña el versículo. Que estemos totalmente dominados por el Espíritu, que seamos influenciados por el Espíritu. De modo que cada uno de nosotros vivamos bajo su dominio total y absoluto. Yo les decía que esto es un modo presente, un modo imperativo como un mandato y un modo presente. Y quisiera parafrasearle cómo hoy podemos leer este versículo de la manera en que fue escrito. El versículo nos da la idea de que siempre estén siendo llenos por el Espíritu. Esto es una experiencia permanente, es una experiencia constante, es una experiencia frecuente en la vida del creyente. Es una vida totalmente dirigida y dominada y controlada por el Espíritu de Dios. En otras palabras, a modo de parafrasear también, vivan bajo la influencia del Espíritu Santo. Ser llenos es la continua experiencia de estar controlados por su Espíritu. Eso es ser llenos. Es la continua experiencia de estar controlados por su Espíritu. Es decir, siempre llenándonos constantemente de su Espíritu. En un modo presente lo podemos aplicar hoy para nuestras vidas. Entonces, vimos dos diferencias notables. Una es que la morada del Espíritu está y otra es que la llenura del Espíritu hacia nuestras vidas, que ahí es donde usted y yo somos los protagonistas. Porque es un modo presente, es un mandato, vivan llenos del Espíritu. Es decir que el Espíritu desea llenarnos y nosotros debemos corresponder a buscarlo en intimidad y ser llenos del Espíritu. Por eso en uno de los evangelios dice, Jesús fue impulsado al desierto. Da la idea de que ni siquiera Jesús fue por su propia cuenta, sino como que Él fue impulsado al desierto. Alguien mencionaba una linda idea también para parafrasear esto. Es como ese soplo en el océano y el velero que lo lleva a ese viento por donde sea. De esa misma manera, el Espíritu desea obrar y trabajar en nuestras vidas, siendo llenos constantemente, continuamente, una experiencia totalmente controlada, impulsados por su Espíritu. Entendiendo estas dos diferencias, esta diferencia en realidad, recuerdo hace muchos años, y usted me va a decir por qué uno cuando comparte hace preguntas, que las transmitimos y después tratamos de dar la explicación. Bueno, yo recuerdo hace muchísimos años cuando nuestro pastor Pablo era líder de jóvenes hace mucho, ¿no? Mucho. Y era pelado igual. Eso no cambió. Nos dio a algunos jóvenes, pero éramos demasiado jóvenes, yo tenía unos 14 años, cuando nos enseñaste unos estudios para predicar, para tratar de alguna u otra manera dar sermones. Nos habló de hermenéutica, homilética, bueno, y entre eso yo recordaba que el más fácil para mí siempre era entre todo lo que nos enseñaba, de distintos conceptos, uno era hacer preguntas y contestarlas. Entonces te lleva solo. Entonces, bueno, yo acá tengo una pregunta que quisiera responderla bíblicamente también, entendiendo las diferencias de lo que acabamos de leer. ¿Para qué o con qué propósito puso Dios entonces el Espíritu Santo en nosotros? Y la respuesta está muy clara en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Hay 3 propósitos que nos menciona la Reina Valera 1960 de por qué Él ha puesto el Espíritu Santo en nosotros, o con qué fin, o con qué propósito, o
cuál es su función hoy en nuestras vidas. Y este versículo nos dice lo siguiente: y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Está hablando Dios. Y fíjese que acá nos da la función del Espíritu Santo en nosotros. Y es esto justamente lo que nosotros debemos realizar para poder sentirnos llenos del Espíritu Santo. Uno es que Él nos pondrá dentro de ustedes el Espíritu y haré que anden en mis estatutos, que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Lo voy a leer otra vez. Que anden en mis estatutos, que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Entonces, ¿para qué puso entonces en nosotros Dios al Espíritu Santo? Para andar conforme a su palabra, guardar su palabra en nuestro corazón y que su palabra pueda ser practicada y ponerla en obra. En otras palabras, por sí solo el hombre no puede obedecerlo a Dios, no puede ir tras Dios, porque si no está el Espíritu en él, como dice, el hombre no puede acercarse a Dios, no puede corresponder a lo que nos enseña su palabra. Necesitamos el control total y absoluto y la influencia del Espíritu Santo para poder cumplir estas tres cosas que nos enseña la Biblia. Otra función del Espíritu Santo es ir transformando nuestras vidas a la imagen de Jesucristo. Otra función del Espíritu Santo es que a nosotros nos ayuda en el proceso de la santificación. El Espíritu es santo y desea que nosotros, que tenemos al Espíritu Santo, caminemos en santidad. Y es Él quien nos ayuda en ese proceso, en ese camino de santificación que lo tendremos hasta que el Señor nos venga a buscar. Nadie se puede ir de este lugar o pensar que ya la obra de Dios ya fue completa y ya está preparado, digámoslo de esa forma, para irse con Dios. Imposible. Todos, de alguna u otra manera, necesitamos ir cambiando nuestro corazón. Mientras estemos acá, el Espíritu es aquel que nos va a ayudar en ese proceso de santificación. Entonces ya respondimos por qué puso el Espíritu o la función, y yo quisiera hacer otra pregunta más para responderla. ¿Qué produce entonces el Espíritu o qué debería producir en la vida del creyente el Espíritu? Permítame enumerarle algunas cosas. Como punto número 1, debería producir en nosotros, primero, una vida de agradecimiento a Dios, porque somos indignos de tener semejante bendición depositada en nuestros corazones. Lo que debe producir el Espíritu Santo en nosotros es que nosotros consagremos nuestras vidas a Dios. Debe producir en nosotros una vida totalmente sometida a Dios y a su Espíritu. Debe producir en nosotros una vida que produce frutos del Espíritu. Andad en el Espíritu, Gálatas 5, y no satisfaréis los deseos de la carne. Es una consecuencia de que andamos en el Espíritu para que ese fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, puedan de alguna u otra manera ayudarnos a nosotros a caminar conforme a lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, lo que debe producir el Espíritu en realidad está totalmente guardado en la palabra de Dios. Nuestro andar diario, nuestro caminar, nuestra vida personal debe conformarse a lo que enseña la palabra de Dios. No lo vamos a leer, pero se lo menciono así por arriba. Los mismos efectos que produce ser llenos del Espíritu, después de Efesios 5, 18, lo podemos comparar con otro libro de la Biblia que es muy similar, los mismos efectos que produce la palabra de Dios en nosotros.
Fíjese cómo está totalmente relacionado. Y aún otros mandatos, si bien sed llenos del Espíritu, no os embriaguéis con vino, sino ser controlados y dominados, también la Biblia nos enseña de algo totalmente oportuno mencionarlo, pero a la vez que nosotros debemos cuidar y nosotros debemos a la vez tener el mayor cuidado, que nos enseña 1 de Tesalonicenses 5, versículo 19, nos dice: no apaguéis al Espíritu. Y Efesios 4:30 también nos dice: no contristéis al Espíritu Santo. Y yo recordaba cuando escribía estos versículos, el salmista en el Salmo 51, que él da la sensación que en su corazón le dice al Señor: no quites de mí, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y de cierta manera ese corazón pareciera como que el Espíritu se había apagado, se había aplacado o estaba triste. Pero en realidad lo que estaba ocurriendo, y eso ocurre cuando nosotros no somos llenos del Espíritu y hacemos todo lo contrario, cuando nuestras vidas están descuidando la santidad. El salmista expresa esa oración luego de haber caído en adulterio, luego de haber caído en pecado. Entonces podemos también mencionar que apagar al Espíritu o entristecer al Espíritu es descuidar nuestra santidad delante de Dios. Es descuidar la lectura de la palabra de Dios. También es cuando nosotros no confesamos nuestros pecados. Y con esto no estoy hablando que hay que confesárselos a alguien, sino que ya si se lo decimos al Señor, ya está. No hay que venir a hablar con el pastor, con alguien en particular, ya está. Pero muchas veces cuando esa falta de confesión lo que produce en nosotros es una sequedad espiritual y el espíritu de cierta manera como que se apaga o no está fluyendo como debería realizarlo, o como dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Estaba hablando acerca del Espíritu. Apagamos o entristecemos al Espíritu Santo muchas veces cuando no hay frutos de arrepentimiento. Tal vez pedimos perdón, pero continuamos haciendo lo mismo. Y eso no demuestra realmente que el corazón ha sido arrepentido. Hermanos, ¿qué les quiero decir con esto? De acuerdo a nuestra conducta diaria, vivencial, experimental, apagaremos o encenderemos al Espíritu Santo. O fluirá de una manera más correcta. De acuerdo a nuestra conducta, entristeceremos al Espíritu Santo o lo contristaremos o alegraremos el corazón del Espíritu Santo. El Espíritu Santo por sí solo no se apaga, el Espíritu Santo por sí solo no se entristece, sino que Él se entristece de acuerdo a nuestra condición de vida, a nuestra conducta de vida. Y somos nosotros que nos sentimos que se apagó, somos nosotros que no le escuchamos o no le alcanzamos a discernir. Por eso la palabra nos enseña que no debemos apagar al Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5 nos menciona 3 cosas importantes, creería que también apagan al Espíritu Santo porque está todo en el contexto. Dice: estad siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, y después dice: no apaguen al Espíritu Santo. Es decir, que en ese contexto podemos entender que si no hay gozo en nuestro corazón, es muy posible que el Espíritu se esté apagando, porque el Espíritu, ¿qué produce en nosotros? Gozo. Si no oramos, es muy posible que el Espíritu se esté apagando o entristeciendo, porque el Espíritu, ¿qué hace? Es buscar una intimidad con Dios en oración, en ayuno. Y si no somos agradecidos, es muy posible que estemos apagando al Espíritu. Una vida de oración, una vida de agradecimiento,
una vida de gozo en el Señor es un buen síntoma de saber que estamos siendo llenos y que Él está trabajando en nuestro corazón. Usted sabrá que en Hechos 2 nos enseña la promesa del Espíritu cuando descendió a la iglesia. Y yo acá puse en mis notas un punto más para no cansarlos tanto y poder avanzar acerca de una iglesia que da resultados de que han sido llenos del Espíritu Santo. Y así como en Hechos 2 nos menciona y nos relata la llegada del Espíritu Santo a la iglesia, la promesa que hizo Jesús, podemos ver ciertos resultados que luego de que han sido llenos del Espíritu Santo, vamos a ver resultados importantes que creo que nos van a ayudar a equilibrar nuestra vida, a mirarnos a nosotros mismos si estamos siendo llenos del Espíritu Santo, así mismo como le mencionaba recién, de una vida de gozo, de agradecimiento y de oración. En Hechos 2:14, luego de que el Espíritu desciende y todos fueron llenos y hablaron en lenguas y predicaron el Evangelio, dice que Pedro, poniéndose de pie con los 11, con los demás discípulos, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y escuchen mis palabras. Y él comienza de cierta manera a decirle, lo que pensaba la gente era que estaban ebrios, justamente, ¿no?, lo que nos relacionaba a Efesios. Dice: no os embriaguéis con vino, porque hay un descontrol, y que estos pensaban que había como un descontrol. Entonces Pablo levanta la voz, luego de que el Espíritu desciende, punto número importante, estaban orando, justamente lo que hablábamos, desciende el Espíritu Santo y él comienza a predicar el Evangelio. Entonces, yo acá, como resultado de estar lleno del Espíritu Santo, lo primero que hace una persona es predicar el Evangelio con denuedo, con fe. Y si nos ponemos a pensar simplemente una cosa y añadiendo versículos a esto, lo primero que hizo Pedro al ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué estaba haciendo? Estaba cumpliendo la gran comisión que dejó Jesucristo. Vayan y prediquen y enseñen. Fíjense que el primer resultado que podemos ver es que el Espíritu Santo bajó, descendió, fueron llenos, y lo primero que sucedió es que el Evangelio fue predicado. Y si vemos los resultados, muchísima gente se convirtió después de esa predicación. Es evidente que cuando nosotros impartimos la palabra de Dios es tan necesaria la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Yo les mencionaba la semana pasada que debemos orar por los predicadores que Dios pone frente a nosotros para que sean llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra de Dios. Lleno del Espíritu Santo, cumplió la gran comisión. Y podemos ver en el versículo 42 que nos va a dar otros resultados de haber sido llenos del Espíritu Santo. El verso 42 del capítulo 2 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, como resultado, podemos decir que se predica el Evangelio, la persona que está llena predica el Evangelio, el verdadero Evangelio. Las personas que están llenas del Espíritu perseveran en la doctrina, en la palabra de Dios. Dice que ahí perseveraban en la doctrina de los apóstoles porque eran ellos quienes enseñaban, pero nosotros lo podemos hoy aplicar a nuestras vidas, de perseverar en la palabra de Dios, al leerla, al meditarla, al reflexionarla, al tenerla en nuestro corazón. Perseveraban en la comunión unos con otros. Qué bueno vernos, ¿no? En esta mañana, qué bueno compartir.
Qué bueno estar juntos, qué bueno perseverar en esta comunión, en esta necesidad de que la iglesia necesita estar unida, buscando la voluntad de Dios, rindiéndole culto de alabanza, de adoración a Dios, porque esto es parte de ser llenos del Espíritu, es un resultado. En otras palabras, el Espíritu es el que nos dice, anda a la iglesia a congregarte, porque eso va a ser una evidencia de nuestra llenura, porque es parte de compartir con los hermanos, es parte de aprender de la palabra de Dios junto a los hermanos. Anoche compartíamos con los jóvenes y hablábamos de Timoteo, y en esos consejos que le da Pablo, le dice, huye de las pasiones juveniles, pero metete en este camino de la fe, del amor, y juntate, en otras palabras lo estoy diciendo, juntate con las personas que buscan al Señor con un corazón limpio. Fíjese si no será importante hoy en esta mañana estar juntos compartiendo este culto a nuestro amado Rey. Perseveraban en la comunión, perseveraban en la oración, eran personas agradecidas. Fíjese lo que nos dice el verso 47, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso podemos decir también que con gozo alababan a Dios. Y son los resultados de una iglesia llena del Espíritu Santo. Estas fueron las primeras características del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu fue el que produjo o el que activó el avivamiento. ¿Y cómo podemos ver o entender si somos avivados personalmente o si somos avivados como iglesia? Justamente con estos puntos. Si predicamos, si perseveramos en la doctrina, si vivimos en comunión con nuestros hermanos, si perseveramos en la oración y si hay gozo en nuestro corazón. Yo al principio les mencionaba que todo lo que iba a hablarles iba a estar referido a la palabra de Dios. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. El Espíritu trajo y activó el avivamiento cuando ellos estaban orando, pero estos son los resultados de una iglesia o de la primera iglesia que podemos decir que fue llena realmente del Espíritu. Y estos resultados nos dan a nosotros un parámetro importante para evaluar nuestras vidas hoy ante nuestro Señor. Si volvemos al texto de Efesios, si usted quiere acompañarme en su Biblia, quisiera seguir leyendo unos versículos que nos van a hablar lo mismo que le pasó a la iglesia. Lo mismo, el verso continúa hablando. No os embriaguéis con vino, con el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hay una coma, y sigue hablando, y dice, hablando entre vosotros salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Sed llenos del Espíritu es cantar, es alabar, tiene que haber gozo en nuestro corazón, lo mismo que le pasó a la iglesia, lo mismo que leíamos. Pero sigue hablando también, dice, dando siempre gracias a Dios por todo. Una vida agradecida es aquella vida que está llena del Espíritu. ¿Se entiende la comparación de los versículos? ¿Se entiende? Lo mismo que nos enseña Efesios fue lo mismo que sucedió cuando el Espíritu Santo descendió. Los frutos de ser lleno del Espíritu comienzan a venir a nuestras vidas, a manifestarse en nuestras vidas cuando nosotros deseamos y buscamos esa llenura constante, dominante, controlada por el Espíritu. Hoy vamos a cerrar la serie de sermones de la tentación de Jesús y su victoria. Y es importante cerrarla con diferentes observaciones. Hermanos, el Espíritu Santo es el agente necesario
para leer la palabra y para buscar al Señor por medio del ayuno y oración. Si usted se dio cuenta, hablamos del ayuno y la oración, la palabra de Dios, y hoy estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo lo hablamos último? Porque es el mismo agente que produce cuando nosotros buscamos a Dios, Él actúa en nuestras vidas, y es el mismo agente que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Él actúa en nuestras vidas. Él está totalmente relacionado con lo anterior, con lo que hemos hablado acerca de Jesucristo y de esa tentación. El Espíritu es el que nos da a nosotros la capacidad para comprender la palabra y para ponerla en obra. El Espíritu es el que interviene en nuestras oraciones para que podamos orar y buscar a Dios de una manera correcta. Algo que me pasa muy recurrente cuando vamos a orar, no sé qué orar. Por favor, Señor, que sea la guía de tu Espíritu Santo en esta oración, que no sean palabras, que no sean repeticiones, que no sean palabrerías. El Espíritu Santo es ese agente que intercede también por nosotros y Él pone palabra en nuestra boca. Hermanos, cuando descendió el Espíritu Santo, los apóstoles y otras personas estaban justamente orando. Una vida de oración es darle lugar a la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y antes de terminar, quisiera decirles unas cositas más respecto a la tentación, a lo que ya hemos venido hablando. No se trata muchas veces de cuán grande sea la tentación, sino, considerando lo que hemos visto, se trata de cuán llenos estamos del Espíritu al enfrentar la tentación. No se trata de cuán grande sea la tentación, sino de qué estamos llenos al enfrentar la tentación, porque la tentación viene, la tentación va a venir. Entonces se trata de qué estoy lleno, de qué está llena mi boca, de quién estoy lleno y de quién estoy o he sido fortalecido y animado espiritualmente. Y estos tres recursos que hemos visto hoy están a nuestro alcance y es nuestra responsabilidad, hermanos, de que ellos crezcan y que nosotros menguemos para que el Espíritu de Dios siga haciéndonos crecer en Él. Es nuestra responsabilidad, está a nuestro alcance y debemos cultivar una vida de esta manera. Somos los responsables de que estos tres factores, elementos, estén en mayor o en menor medida en nosotros. Respondemos una pregunta más y con esto cerramos. Y quisiera darle algo práctico. ¿Cómo cultivamos entonces estas cosas en nuestras vidas? Hablando de la oración y el ayuno, hablando de la palabra de Dios, hablando del espíritu de ser llenos, de ser controlados por Él. ¿Cómo cultivamos esto en nuestras vidas? Yo acá en mis notas puse con una vida devocional. Si usted hizo los módulos de discipulado, si no lo hizo, lo puede realizar. Hay un módulo que nos enseña, hay una clase en realidad en particular que nos enseña a priorizar cosas, que nos brinda y nos da un cronograma. Es un cuadro que usted lo ha visto si lo hizo, es un cuadro que nos enseña a hacer ciertas cosas en ciertos horarios, nos brinda un cronograma de horarios para ayudarnos y repartir el día y evaluar en qué gastamos tanto tiempo, en qué gastamos menos tiempo, a qué le estamos dedicando más cosas, a qué le estamos dedicando menos cosas.
En pocas palabras, una vida devocional es dedicarle a Dios un tiempo específico cada día para encontrarnos con Él. Claro, justamente, la cuenta es facilísima. ¿Qué hacemos en nuestros devocionales? Fíjese que están los 3 elementos que utilizó Jesús. ¿Qué hacemos en nuestro devocional? ¿Leemos la Biblia? ¿Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla? Segundo elemento. Y oramos. Tercer elemento. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu? ¿Cómo puedo dejar que Él controle mi vida? Una vida devocional es un buen comienzo. Recuerden el modo presente. Sean constantemente, siempre busquen ser dominados y controlados por el Espíritu. Entonces, una vida devocional, vamos a tener esos 3 recursos que tuvo Jesús en esta tentación. Tenemos la palabra de Dios. Hoy la tenemos en nuestro celular, en todas las versiones que querramos. Podemos hacer una aplicación, buscar una aplicación, y esa aplicación nos manda un devocional diario cada día. Tenemos la Biblia. Tenemos la morada del Espíritu Santo. Tenemos boca, tenemos mente para orar, para expresarle nuestra oración, nuestras expresiones a Dios. No nos falta nada. Amada iglesia, que el Señor nos ayude y que podamos ser llenos de su Espíritu. Hebreos 4, 15 y 16, usted no lo busque, yo se lo voy a leer en una nueva versión, en la nueva versión internacional dice, porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más le necesitamos. Damos gracias a Jesús que Él se compadece de nosotros cuando estamos en estas situaciones. Yo quisiera a usted invitarlo a cerrar sus ojos. Mientras suena la melodía, tómese unos segundos para reflexionar simplemente. Y que el mismo Espíritu Santo del cual estuvimos hablando pueda llegar a lo más profundo de su corazón. Llénanos, Señor, en esta mañana. Señor, pero antes de llenarnos, vacíanos de todo aquello, Señor, que no está en perfecta comunión contigo, amado Rey. Haz tu obra perfecta, Señor, en esta mañana. Quita de nosotros, Señor, toda influencia, Señor, que no viene de tu presencia. Todo control, Señor, que no es tuyo. Todo efecto secundario del pecado, Señor, sácalo de nuestras vidas. Vacíanos primeramente, Señor. Limpia nuestro vaso, Señor. Limpia nuestro corazón, amado Rey. Tal vez, Señor, hoy hay personas que
tienen el mismo pensamiento que el salmista, que tu espíritu se ha alejado de ellos, Señor. Trae convicción por medio de tu palabra en esta mañana, oh Dios, de la morada perpetua de tu espíritu. Pero trae conciencia también, Señor, de que hoy podemos ser llenos de tu espíritu. Haz tu obra en esta mañana, amado Rey. Espíritu Santo, llena nuestro vaso. Llena nuestro vaso, derrama, Señor, nuestro vaso. Que esos ríos de agua viva que Jesús habló y prometió, Señor, puedan, Señor, recorrer todo nuestro ser, todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra voluntad, amado Señor. Haz tu obra, Señor, en esta mañana. Aquí estamos con el corazón dispuesto y abierto, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo.